Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo en el que hoy nos vamos a la casa de perfumería de Antonio Banderas. Con Antonio Banderas vamos a descubrir este perfume para mujer en la línea de los Secret. Se llama Hair Secret Flame, aquí lo tenemos. Y es una nueva versión de los perfumes de Antonio Banderas. En este caso es de 80 mililitros y es un eau de toilette. Aquí lo tenemos puesto. Y bueno, sí, como os decía, dentro de la colección casi todos tienen la misma presentación, solo que van cambiando las tonalidades, los colores. Y este es el perfume que nos vamos a encontrar, que como vemos tiene esa forma como de manzana, de media manzana, porque si le damos la vuelta podéis ver que incluso es así redondeado, con esta parte con una llavecita ahí, ¿de acuerdo? Taponcito y demás. Vamos a ir leyendo las notas, que así vamos descubriendo mejor el perfume. Perfume del año 2023 de la familia Floral Frutal Gourmand, con notas de salida de bergamota, pera, ciruela y frutos rojos. Notas de corazón, jazmín, flor de azahar, de naranjo y rosa. Y notas de fondo, ámbar, notas gourmand y notas amaderadas. Y también haba tonka, que estaba en la parte de atrás del post-it. Bueno, tenemos un eau de toilette con una duración en torno a las 4 horas, si queréis un poquito más, pero ya se queda bastante más flojito. Intensidad media, la principal parte del cuerpo de este perfume. A partir de las 3 horas se empieza a suavizar bastante. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Principalmente tenemos un perfume que se nota el conjunto amaderado, haba tonka, incluso ligera sensación de café entre medias de estas notas. También es un poquito avainillado. Pensamos madera, café, vainilla, haba tonka en el cuerpo fondo del perfume. Y el cuerpo fondo del perfume sale a nuestro encuentro muy rápidamente. Sensaciones frescas junto a los tonos frutales son lo que viene en la salida, con ese regustillo que he mencionado del corazón fondo, que ya lo notamos desde la salida. Pero sale con el frescor floral, esa flor de azahar de naranjo, el jazmín, con un marcado toque de lo que son los frutos rojos. Aquí, más que nada, frutos rojos por encima de lo que son las notas de la ciruela. Y luego, posteriormente, lo que son estos frutos rojos tampoco van a ser lo más potente del perfume, que estarán presentes alrededor de una hora, hora y media, y a raíz de ahí ya nos adentramos nuevamente en lo primero que os había dicho, un corazón de perfume amaderado con vainilla, haba tonka y notas de café. Bien, efectivamente, ahí es como tenemos este perfume. Ya lo sabemos y no nos vamos a andar por las ramas. Muchas veces que encontramos un perfume de Antonio Banderas, sabemos que va a ser un clon o un perfume parecido de otros tantos, ¿verdad? Sobre todo por la casa de perfumería que los fabrica. En este caso, cuando nos encontramos con este perfume, nos puede recordar dos ramas directamente. Tiene ese fondito amaderado, vainilla, con toquecito de café. Es que se nota la nota del café en este perfume, que nos puede recordar un poquito al perfume de Black Opium, pero dices, con estos toques frutales. No diría yo tanto, porque ni tan siquiera mencionaría perfumes de Black Opium con tonos frutales, como el que tiene pitaya, el neón y otros, sino que me iría mucho más hacia otro tipo de perfume, como es el perfume de Good Girl Supreme. Un perfume que cuando lo sacaron también es un perfume con esa sensación amaderada, te recuerda a Good Girl en esos primeros toques de perfume, aunque también nos da ese toquecito de Black Opium, pero los toques frutales que nos presentan también nos va a dar esa sensación del Supreme, que luego lo tiene también en la salida. Y le pasa exactamente igual, una vez que se desprende de los tonos más frutales del perfume, se nos queda en el cuerpo, que ya todos conocemos de lo que es el perfume Good Girl, en este caso con estos frutos rojos, acercándose a lo que es Good Girl Supreme. Bueno, no tiene más misterio, ¿de acuerdo? En este caso, por supuesto, siempre y cuando esta marca os resulte más económica, nos puede resultar una opción económica,
fácil de llevar o de conseguir si te viene mejor de precio. Eso sí, como no es un perfume súper duradero, si lo encuentras excesivamente caro, no lo compres. No es necesario, sobre todo teniendo en cuenta de que es un clon o un perfume parecido a otros. Bien, más perfume perfectamente femenino con la sensación olfativa para utilizarlo en lo que es sobre todo otoño, invierno o noche. Y edades todas, bueno, un poquito así, el tipo de tonos, sobre todo esos tonos de maderas un poquito fuertes, potentes que vamos a encontrar en ese corazón fondo del perfume, tal vez sea adecuado probarlo antes de comprarlo a ciegas. No es un perfume tal vez de adolescente, no es un perfume de recién cumplido los 20, sino 20 y pico para adelante. Eso siempre dentro de mi opinión personal. Así que aquí lo tenéis, el Secret Flame. Por supuesto, si lo habéis probado, si ya lo conocéis, contadme qué os parece o si os ha dado sensación de parecerse a algún otro perfume. También me interesa muchísimo, así que contádmelo. Amores, gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.